¿no? Planes, en fin, de instituciones diversas para combatir la pobreza, la desigualdad. Sigue siendo uno de los, no sé si el único, uno de los grandes lastres de la economía española, ¿no? Bueno, yo, Carlas, permíteme que dé un dato. Casi el 15, el 14,6%, casi el 15% de las personas que trabajan, se hallan en riesgo de pobreza y exclusión social. ¿Por qué? Bueno, pues porque les ofrecen, lo único que les ofrecen es un contrato a tiempo parcial que no les permite cobrar el salario mínimo. Porque el salario mínimo es para si trabajas la jornada legal. Las famosas 8 horas, que son menos de 8, pero bueno, las famosas 8 horas diarias. Si el contrato que se les ofrece a una serie de personas o a las personas es menos de 8 horas diarias, evidentemente no alcanzan para que se les perciba el salario mínimo, ¿no? Y en consecuencia, pues esto incrementa la situación esta. Es decir que, o sea, ayudas, subvenciones, pues hombre, evidentemente está bien, ¿no? Claro. Pero si decimos que la forma de obtener la renta es a través del trabajo, evidentemente tiene que fomentarse el empleo, realizar políticas activas de empleo para que estas rentas se consigan. Y bueno, si se ve que esto, bueno, no es factible o no es posible, y como alternativa, aunque yo creo que no tendría que ser así, pero bueno, se ha de implementar una renta básica. Oye, Santiago, y esta tendencia de la que hace ya bastante tiempo que hablamos, que hablas tú sobre todo, esta tendencia de que eso que antes decíamos, tengo un trabajo, es decir, puedo vivir de manera decente, que ya no sea así, ¿esto es reversible o vamos más hacia eso? No sé. Yo desde luego, Carlas, yo creo que no es decir, yo creo que el trabajo, es decir, se está produciendo una creciente separación, una creciente divergencia, una creciente brecha entre trabajos y evidentemente entre remuneraciones. Y esto en unos países más que en otros. Hace un par de meses hablaba con una persona que tiene un cargo en una entidad bancaria británica, esta persona es española, y yo le comentaba, oye, pero tú lleva como en el Reino Unido lleva, pues, no sé, como 7 años, una cosa así. Yo le decía, pero ¿te has planteado volver a España? Y me dice, no, ni hablar. Dice, tú piensas que, me decía, en España me pagaría, haciendo lo mismo, en España me pagarían la tercera parte. ¿La tercera parte? Sí. Entonces, claro, y esta persona tiene un cargo de nivel en esta entidad financiera. Entonces, claro, es decir, los buenos capaces, etcétera, o las buenas capaces, etcétera, se van porque tienen más posibilidades de proyección en el exterior y entonces, claro, aquí, pues hay una serie de falta de profesionales. A esto añadamos la inteligencia artificial, es decir, de hecho, una de las cosas, porque el informe que ayer publicó el informe de otoño del Fondo Monetario Internacional, que yo en Twitter publiqué un link directo al informe, es gratuito, Una de las cosas que decía es, palabras textuales, que las perspectivas de crecimiento son en el PIB per cápita son más débiles. Entonces, claro, ¿esto qué significa? Esto significa que esta creciente desigualdad que decíamos y en las tareas, trabajos, capas sociales más débiles, pues peor. Pero la esencia del capitalismo, Santiago, era lo que decía Henry Ford: fabrico coches que mis trabajadores puedan comprar. Es decir, este 15% que tú expulsas del mercado es un mal negocio. Ya no entremos en lo humano y lo moral, es un pésimo negocio para el vendedor. El vendedor se encuentra sin cliente. Claro, pero es que, Matías, el capitalismo del año 2023 no es igual que el capitalismo del año 1915. Pues no. Es decir, el capitalismo de 1915 lo que buscaba es lo que decía el señor Ford.
Es decir, aumentar la producción, fabricar más, abaratar costes para bajar precios y que más personas pudieran comprar lo que yo fabricaba. O sea, esta ha sido la tendencia del capitalismo hasta los años 80, hasta la década de 1980. A partir de ahí las cosas empezaron a cambiar y ahora lo que se está buscando es el margen neto unitario. Es decir, si vendiendo 500 el margen es mayor unitario que vendiendo 1000, fabrico 500 y los costes variables me bajan. Y además, perdona Matías, y además Santiago, has añadido en la lista que acabas de elaborar, has vuelto a mencionar el tema de la inteligencia artificial. Hoy sé que quieres comentar una noticia que creo que está muy bien que traigamos aquí a este punto de la conversación, que es que Mango, la marca de ropa, la compañía textil catalana, ha desarrollado su propio chat GPT, ¿no? diríamos, para crear colecciones. Sí, esta es una noticia que no sé por qué, yo creo que se le ha dado poca importancia. A mí me parece brutal. Sí, o sea, a ver, ¿cómo funcionaba al menos hasta ahora, ¿no? Una fábrica, una empresa que se dedicara a diseñar colecciones. No estoy hablando de Christian Dior, es decir, Christian Dior funciona a otro nivel. Pero las compañías que se dedican a diseñar, fabricar ropa para la clase media, digámoslo así, bueno, pues ¿cómo funcionaban? Miraban el mercado, miraban las tendencias, hacían sus cálculos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esta herramienta que ha diseñado Mango, que se supone que funcionará, lo que hace es, en tiempo real, analizar millones de datos, de variables, en todas partes del mundo, y a partir de aquí es capaz o puede diseñar no una tendencia, sino distintas tendencias para distintos lugares del mundo. A partir de aquí puede incluso también, o podría incluso, que no sé si lo hace, diseñar dibujos, estampados, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Me pregunto dónde queda ahí la figura del diseñador o de la diseñadora y su olfato para apostar en una colección por una forma creativa o por otra, o por un... En fin, no sé. Pero fíjate, te quiero contraponer esto. ¿Se deben intervenir las subidas de hipotecas cuando el Euribor se dispara como ahora? Igual que se pueden o se deben intervenir o topar los precios del alquiler, de los alimentos, de la energía. Este modelo, que es un modelo, ¿tú cómo lo ves? Bueno, a ver, empecemos por el principio, el salario mínimo. A ver, yo estoy totalmente a favor del concepto de salario mínimo. Recordemos que países que no lo tenían lo han puesto en marcha. Por ejemplo, Alemania no tenía un salario mínimo y ahora creo que unos 10 años lo puso en marcha. Lo que pasa es que yo no comparto la filosofía que subyace al salario mínimo existente en España. A ver. El salario mínimo es un concepto totalmente técnico y se ha de llegar a él, al importe me refiero, a través de una serie de cálculos y una serie de estimaciones. Y no es un acto político. Y el salario mínimo lo fija el gobierno. Por aquí ya no estoy de acuerdo, no comparto. En segundo lugar, el salario mínimo está estipulado como un importe igual para toda España. Yo creo que el salario mínimo tendría que estar vinculado al nivel de adquisitivo, al poder adquisitivo, al nivel de renta de otros, en fin, de regiones, zonas, etcétera, etcétera. Simplemente pondré un ejemplo. Yo en el periódico L'Economic, en diciembre, precisamente publiqué un artículo sobre el salario mínimo. Entonces, lo que hice fue calcular, entonces no se sabía el importe exacto cuál iba a ser. Yo tomé el importe que entonces se estipulaba que podía llegar a ser, que era 1090, al final se ha quedado en 1080, y lo estimé por 12 pagas, porque en Europa el salario mínimo siempre se habla de él en 12 pagas, no en 14. Pero bueno, a lo que iba. En España, ese salario mínimo, en la media, equivale a 1.283 euros. ¿Vale? Mensuales. Atendiendo al poder adquisitivo de la zona, en Madrid tendría que ser de 1.484. Claro. En Euskadi de 1.374. En Andalucía de 1.224. Es decir,
¿Esto qué quiere decir? Esta cantidad, 1.080 euros, no te da el mismo poder adquisitivo según la zona de España. Esto no se tiene en cuenta. Yo creo que es un error. Ya. En segundo lugar, hay empresas que tienen una contabilidad saneadísima y unos resultados excepcionales, lo cual es fantástico, que podrían pagar un salario mínimo muy superior a 1.080 euros. Y hay empresas que están con el agua al cuello, literalmente, que no llegan a 1.080. Luego después se puede discutir si el Estado debe complementar estos 1.080 euros para llegar a 1.080 euros. Esto lo podemos discutir, pero yo creo que la contabilidad de las empresas tendría que intervenir en el salario mínimo. Pero este es mi punto de vista. Tú dices, Santiago, que hacerlo por regiones, pero por ejemplo Alemania, Francia, Suecia tienen un salario también estatal para cada país. Y además que sigue siendo muy superior al nuestro, está por 1.500, 1.600 euros, es decir, reconocemos... Sí, no, pero espera, pero también su productividad es muy superior. Claro, es que Austria tiene una productividad que es de casi 40 puntos superior a la española. Entonces es lógico que el salario mínimo de Austria sea muy superior al de España o Luxemburgo. Y lo que dice Santiago es que no son lo mismo 1.080 euros en Benifallet que en Madrid. O sea que, claro, pues eso no crearía problemas de... Yo estoy de acuerdo contigo, pero no crearía problemas de competencia, Santiago Niño, porque claro, si el salario mínimo es diferente, a lo mejor muchas empresas se irían a las regiones donde el salario es más bajo. Claro, tú imagínate, Isaías, un trabajador de Andalucía, y sigamos con mi sistema, en Andalucía el salario mínimo 1.224 euros mensuales. 12 pagas, no 14. Y dice, anda. En Madrid resulta que tienen 1.484. Sí. Me voy de Andalucía a Madrid, que el salario mínimo va a ser más alto a trabajar. Y los alquileres también. ¿El qué? Y los alquileres también son más altos. Y los precios también. Claro. Sí, Con lo cual, ese trabajador no ganaría nada. Pero esto que dice ahora Carles es importantísimo. Los alquileres son más caros, por tanto, un ciudadano extranjero de la Unión Europea con los mismos derechos exactamente que un español para instalarse en España tiene una ventaja extraordinaria a la hora de vivir en España. Claro. Exactamente. Santiago, claro. Y al otro que iba, que he citado los alquileres, pero hoy la noticia está sobre todo en la subida de las hipotecas por el Euribor. ¿Tú serías partidario de topar de alguna manera esas subidas, de ponerles un límite? Sí, pero yo, ya sabéis mi teoría, Carlas. Ya. Sí, con nombres, apellidos y dirección postal. Ya. Es decir, no café para todos. Es decir, esto que se llama, no sé por qué, colectivos vulnerables, personas en una situación X determinada. Pero hacerlo a nivel general, yo creo que es un error. Porque se están mezclando, como se decía antes, churras con merinas. Y cuidado, porque a la que tú limitas, lo que pasa es decir, a ver, que esto ya lo hemos comentado otras veces, para bien o para mal estamos en el sistema capitalista. Entonces el sistema capitalista nos dice que el que asigna los recursos es el mercado. Los estados o las áreas económicas tienen la potestad de intervenir, pero a la que tú intervienes pasan cosas. Entonces, hoy, por ejemplo, está esta noticia encima de la mesa, pero a la vez, y de esto se ha hablado muy poco, o se ha hablado mucho menos, bancos, entidades financieras están estudiando muy a fondo y han empezado a restringir los créditos hipotecarios por miedo a la morosidad. Claro. Oye, ¿y qué razón hay en el sistema capitalista para que una hipoteca que me concedieron hace 10 años a un tipo de interés cero y poco, de repente suba porque suban los tipos de interés? Porque el banco cuando me lo prestó lo compró a ese tipo más bajo. Sí, bueno, pero a ver, en alguna página de las 18.000 páginas que firmaste cuando te dieron... No, está claro que lo firmé y que la gente a la que le van a subir se firmó. Digo, desde el punto de vista del sistema capitalista, que no hay que intervenir, hombre, claro, es que no sé si tiene mucho sentido que ese dinero que se prestó cuando estaba muchísimo más barato, ahora de repente suba y se multiplique por 4, por 5 el tipo de interés. Es decir, con la lógica en la mano, no. Lo que pasa, no, ya digo que no. Lo que pasa es que tú pedías un crédito, entonces el banco te dijo, o la entidad financiera te dijo, mire, estas son mis condiciones, si las acepta bien, si no... En eso tienes razón, es verdad. Y Santiago, sobre la desgravación por hipotecas, que es otro de estos temas siempre candentes alrededor de las hipotecas. Bueno,
A ver, esto en España teníamos desgravación por hipotecas. Sí, claro. Y ahora se insinúa en algún foro con la voz no muy alta que podría volver a aplicarse el sistema, o el modelo. Lo que pasa es que esto, Carlas, es un mal rollo. A ver, España es el país de Europa... Claro. España es el país de Europa, o al menos uno de los países de Europa, que tiene más deducciones, desgravaciones, reducciones, bonificaciones fiscales. Es un bosque. Y tenemos unos tipos brutales. Cataluña, por ejemplo, tiene un marginal sobre la renta que es mayor que el de Suecia. O sea, por un lado tenemos una cosa y por otro tenemos la otra. Oye, no habría, que eso también se ha hablado de esto, no tenemos que replantearnos todo el cuadro fiscal, bajar tipos, reducir fraude y eliminar bonificaciones, no sé, digo yo. Porque, claro, si por un lado tenemos unos marginales que son espectacularmente altos y por el otro lado una serie de colectivos, personas, etcétera, etcétera, pueden recurrir legalmente a una serie de ingeniería fiscal, dices, madre de Dios, ¿dónde está aquí el truco? O sea que no lo sé. Respuesta a la pregunta, no lo sé, habría que verlo. Me inspiras muchas preguntas, Santiago. Vamos a ver, ¿por qué el Estado no tiene que topar los tipos de interés, por ejemplo, porque sería una intervención sobre la banca? ¿Y por qué cuando la banca quiebra hay que rescatarla desde el Estado? Bueno, a ver, los tipos de interés no los fija el Estado, sino que los fija el Banco Central Europeo. Bueno, me refiero a los tipos hipotecarios, sí, perdón. España es... los hipotecarios. Sí. Bueno, a ver... estamos en un sistema en el cual cada uno puede escoger, entonces, la intervención la intervención me refiero del Estado, no está contemplada. Entonces, tú dices, ¿por qué se interviene un banco, amigo? Porque si quiebra un banco hay un pánico. Ah, claro, es que esta es la cuestión. Es decir, mañana quiebra una empresa que tiene 7.000 empleados, ve lo que te digo, 7.000 empleados. Y habría una tragedia en la zona, evidentemente, sí, claro. y se escribirían páginas y páginas de periódicos. Pero entre comillas no pasa nada, ¿no? Entre comillas no pasaría nada. Exacto. No pasaría nada. Quiebra un banco, pequeñito, y a continuación hay un pánico generalizado. Además de esto hay experiencia, el pánico bancario de 1905. Pues o sea, es a lo que me refiero. En Estados Unidos. Claro. Demasiado grandes para caer, pero en el problema concreto de Isaías, Santiago, te quería preguntar, ¿estamos ahora, por tanto, un estrangulamiento, el que sufren gentes como lo que comentaba Isaías? ¿Esto puede conducir a morosidad y a esta ayuda de la burbuja o no estamos en esta situación todavía? Bueno, a ver, perdona, Matías, los expertos dicen que no hay burbuja, Ya. O sea, así como en el 2006-2007 sí que, todo el mundo decía que había burbuja, ahora simplemente dicen que la demanda es superior a la oferta y en consecuencia no hay burbuja suben, ¿no? Porque no hay... ¿Perdona? No, que los precios suben, que siguen subiendo porque hay gente que los paga, claro. Sí, entonces, si la morosidad crece y si la morosidad aumenta y los créditos bancarios se restringen y cada vez se ponen más problemas a estos créditos, los precios bajarán, porque la demanda bajará. Ya. Dejadme saltar a otro ámbito que me parece muy interesante y que nos plantea también la enésima paradoja cuando nos enfocamos al terreno económico. Los despidos masivos que está habiendo en grandes tecnológicas, los hemos comentado en Google, en Microsoft, en Meta, miles de personas se van a la calle, pero eso no ocurre en el sector específico de la inteligencia artificial. Thanks for your time. Right now we will make a short interview. It will be smooth and smart. Are you ready? Yes, thanks. All right. For a start, tell me, how do you grow the Net Promoter Score of your accounts? Well, the Net Promoter Score is basically the tip of the iceberg, and my practice is to make customers happy and to keep brands' promises. And by the way, what was the best customer service you have ever received? Well, it was with Zappos, of course. I'm doing my best to perform alike. Me too. Now please define the word leadership in one sentence. Santiago, o sea, ahí se está inyectando dinero a expuertas. Bueno, aquí hay varias teorías. De hecho, has hablado de una empresa que yo creo que es un prototipo en esto. Microsoft va a despedir, o está en proceso de despedir a 10.000 trabajadores, y por otro lado va a invertir 10.000 millones en inteligencia artificial. A ver, aquí hay varias teorías. Por un lado dicen que en la época de la pandemia
estas empresas tecnológicas contrataron a muchísimos trabajadores para hacer frente al exceso de demanda que tenían de temas, y ahora, bueno, pues esto ha caído, y con lo cual les sobran trabajadores y están despidiendo. Esta es una teoría. Lo que pasa es que esta teoría está, por lo visto, fallando en bastantes casos. En segundo lugar, también se dice que aquello en lo cual estaban trabajando, o mucho de aquello que estaban trabajando, ya ha quedado superado, y ahora el presente y el futuro es la inteligencia artificial. O sea que hay que sacar recursos de un sitio y meterlos en otro. Y curiosamente, Bloomberg publicó ayer o anteayer un estudio en el que apuntaba que en proporción al tamaño de los departamentos, y ahora os vais a reír, estas tecnológicas, donde más están despidiendo a personas es en los departamentos de recursos humanos. ¿Por qué? Porque están recurriendo a la inteligencia artificial para administrar estos departamentos.